La siguiente historia que voy a contar es un hecho tan real como escalofriante. La joven protagonista de esta historia aún se estremece al recordar los hechos acontecidos en aquella noche de principios de noviembre. Esta joven de nombre Abigail podía pasar días enteros repitiendo una y otra vez el hombre pájaro, el cual según Abigail se trataba de un ser de pesadilla que seguía visitándola para vigilarla, camuflajeándose en todos los árboles, solo que este más que un hombre era una criatura, la cual esperaba pacientemente a que ésta cometiera un error para llevársela al igual que a su amiga Carolina. Él vive en los árboles, señalaba la joven una y otra vez a los especialistas, los cuales aseguraban que todo aquello no era más que una forma que tenía su cerebro de afrontar lo que realmente le había sucedido aquella horrible noche de noviembre. Para todos era muy claro lo que a Abigail le pasaba, por lo que tanto doctores como pacientes preferían evitarla lo más posible. Los ojos tristes de la joven hacían parecer aquello muy cruel, pero ya habían intentado de todo con ella, inclusive su familia y amigos poco a poco habían desistido de visitarla. Abigail aún recordaba cada día lo que le había sucedido, y por más que intenta olvidarlo, los gritos de horror de su mejor amiga continúan grabados en lo más profundo de su mente. Recuerda perfectamente el frío intenso que calaba hasta los huesos mientras ambas caminaban por aquel desértico camino de tierra. Habían tenido que dejar su auto un poco retirado de donde había sido la fiesta, ya que de lo contrario, sabían que jamás hubieran encontrado algún sitio para poder estacionarse. Era una noche sin luna y en extremo silencio. Había algo que sin duda hacía sentir a las chicas muy intranquilas. Eran cerca de las 3 de la madrugada. En todo aquel camino no se veía alma alguna. La mayoría de los chicos aún continuaban en la fiesta, la cual se había llevado a cabo en una de las zonas más alejadas y rurales del pueblo, por lo que las casas eran prácticamente inexistentes y la escasa luz pública de los faroles no ayudaban mucho a su incomodidad, aunque todo aquello no les parecía del todo extraño. Después de todo, era de esperarse que en una zona tan rural como aquella prevalecería el silencio. Inclusive pensaron que sería aún más extraño encontrarse con algún automóvil. Lo único que se podía escuchar era como algunos perros que ladraban a lo lejos. Aún con todo aquello, ambas amigas continuaban su camino a su auto. Debían llegar a casa lo antes posible, debido a que ninguna había tenido el permiso de sus padres para salir esa noche. Sin embargo, los padres de Abigail no se encontraban en casa, ya que estaban cumpliendo un turno nocturno, y por su parte Carolina era la clase de chica que prefería pedir perdón a pedir permiso. Aún así, esta sabía que de enterarse sus padres estaría en muy graves problemas, pero aún con todo aquello, ambas chicas no podían evitar sentirse contentas por todo lo vivido esa noche de fiesta. Inclusive Carolina contaba a su amiga una divertida leyenda que un chico de la fiesta le había mencionado. Esta se halla un poco alcoholizada como para recordar cada detalle, pero sí recordaba el nombre que los habitantes de la zona le habían puesto a aquel ser, el hombre pájaro, una rara criatura, mitad hombre y mitad pájaro, la cual sobrevolaba todas las noches aquella zona, buscando víctimas, y que más de una persona la había visto y daban certeza de su existencia. Ambas chicas se hallaban inmersas en la conversación, recordaban todo lo divertido de la noche. Todo pasó tan rápido que Abigail no se percató del momento exacto en el que todo comenzó a retorcerse. La razón bien pudo haber sido que ésta se encontraba un poco ebria, pero sin duda estaba mucho mejor que Carolina, ya que después de que ésta casi tropezara, culpó directamente a los árboles, los cuales obstruían la luz y le dificultaban ver el camino. Mientras ésta aún se quejaba sobre los árboles, ambas pudieron sentir como si alguien o algo las observara, pero ninguna era capaz de ver de quién se trataba. Por un instante, ambas pensaron en ladrones, los cuales seguramente habían encontrado unas presas fáciles. Sin decirse nada, ambas decidieron apresurar el paso. Ya no faltaba mucho para llegar a su auto, por lo que ninguna vio necesidad de poder caer en pánico. Siguieron caminando hasta que Carolina sintió como si alguien le levantara un mechón de su cabello suavemente. Aquello vino acompañado de una muy extraña y escalofriante risa, la cual emergía de uno de los árboles por el que pasaban.
Ambas chicas gritaron al unísono cuando levantaron la mirada, viendo hacia una silueta, la cual era casi imperceptible en el follaje. Aún así, Abigail casi podría jurar que ésta sonreía al verlas. Entrando completamente en pánico, empezaron a correr. Los gritos y pasos precipitados de las chicas se perdían en aquellos baldíos. Todos los jóvenes, los cuales aún se encontraban en la fiesta, no se percataron de aquellos gritos, los cuales se confundían entre la música y el ambiente de la fiesta. Las chicas corrieron lo más rápido que sus piernas les permitieron. Abigail no quería ni siquiera mirar hacia atrás, ya imaginaban que, de hacerlo, provocaría que la criatura, de no estarlas persiguiendo, entonces aquello lo hiciera. Corrieron hasta inclusive pasar de largo su automóvil, sin siquiera darse cuenta. Aún así estas no se detuvieron ni un segundo, hasta percatarse de que se encontraban muy lejos y completamente solas en la oscuridad del camino. El miedo, al igual que la oscuridad, no les permitían reconocer en dónde se encontraban, y ambas sabían que no podían quedarse ahí hasta que amaneciera. Estas tenían que volver a su auto, pero el simple hecho de imaginar que aquella criatura se encontrara ahí, esperándolas, no les permitía ni siquiera considerar en volver por una opción viable. Ambas se miraron en un silencio casi sepulcral e incómodo por un par de minutos. Se encontraban completamente exhaustas y se preguntaban a sí mismas si todo aquello no había sido más que una simple alucinación inducida por su borrachera. Con un poco de incredulidad, por no creer en su propia explicación, se sonrieron, como si supieran lo que cada una pensaba. Aquella era una sonrisa forzada, por lo que Abigail fue la primera en hablar. Su voz era condescendiente, casi como si esperara una confirmación por parte de su amiga, lo cual, para su tranquilidad, o más bien dicho la tranquilidad de ambas, esta concordó en cada palabra de Abigail. Se sonrieron nuevamente con una seguridad falsa, y aún de pie en la oscuridad de aquel oscuro camino de tierra, y aún sin estar completamente convencidas por aquella explicación, ninguna se atrevía a dar el primer paso para volver al auto, por lo que después de pensárselo mucho, Abigail decidió ser la primera en comenzar a caminar de vuelta, siendo aún así secundada por Carolina, la cual, a pesar de ser de las dos la más alcoholizada, se veía mucho menos convencida de que todo aquello hubiera sido únicamente una alucinación inducida por el alcohol. Cualquier sonido de la noche provocaba que las chicas se pusieran alertas, mirando hacia los árboles con terror de ver algo en ellos. Sin embargo, poco a poco, sus nervios fueron apaciguándose, cada vez que estos resultaban ser únicamente ruidos propios de una noche común y corriente. Cada vez que los ruidos provocaban una falsa alarma, hacía que la teoría en su cabeza tomara fuerza y muy pronto pudieran orientarse un poco mejor. Con un poco de más tranquilidad, estas caminaron con más seguridad, y fue hasta que éstas se encontraban a solo unos pocos metros de su coche, cuando escucharon un extraño silbido, el cual llamó su atención. Aquel no era un silbido común, este parecía como si cientos de pájaros silbaran al unísono. Aquel silbido vino acompañado nuevamente con aquella sensación de ser observados. Ambas intentaron desesperadamente apresurar aún más el paso, ya que ahora estaban convencidas de que nada de aquello era producto de la bebida. No podían creer que se encontraban tan cerca del auto y al mismo tiempo se sentían tan lejos. Con el rabillo del ojo, Abigail pudo volver a visualizar aquella silueta. Estaba posada en una rama muy alta de un viejo roble, la cual las observaba fijamente, lo cual hizo recordar a Abigail un documental de aves de presa. Aquello fue lo que la alertó y la hizo saber que ya no podían perder más tiempo. Si el hombre del árbol las estaba acechando, en cualquier momento podría simplemente arrojarse sobre ellas, sin que éstas tuvieran una sola oportunidad de defenderse, por lo que, armándose de valor, gritó a Carolina que corra lo más rápido que pueda a su auto, la cual, sin cuestionar una sola palabra, comienza a correr junto con ella, y a pesar de correr con todas sus fuerzas, el auto parece estar cada vez más lejos, y como si esto fuera poco, ambas chicas pudieron escuchar con horror como si unas enormes alas se desplegaran para así poder comenzar a emprender vuelo. Este vino acompañado del movimiento violento de los árboles. Era como si una enorme parvada emprendiera vuelo de forma perfectamente coordinada.
Abigail logró visualizar el auto, por lo que pensó erróneamente que pronto se encontraría a salvo. Sin embargo, un poco antes de llegar a estas, pudieron observar cómo una enorme sombra sobrevolaba sobre ellas, cubriendo la poca luz que les daba la luna, dejando así ver la forma de una enorme ave, la cual estaba a punto de cazar a las jóvenes. Aún así, sin saber cómo y sin apenas sentir el cansancio, ambas lograron llegar al auto. Aquello les provocó un cierto sentimiento de alivio, el cual fue efímero, ya que escucharon un fuerte golpe. Era como si algo muy pesado aterrorizara en el techo del auto, al mismo tiempo que miraban cómo éste se pandeaba ligeramente, por lo que sin dilación, Abigail comenzó a apresurar a su amiga para irse de ahí. Inmediatamente la chica encendió el auto tan rápido como le fue posible. Apenas el auto arrancó, sintieron como el hombre pájaro había aterrizado sobre el auto, en el cual habían emprendido nuevamente el vuelo. Abigail miró con miedo por el espejo retrovisor, percatándose, así con horror, cómo aquella criatura les perseguía a toda velocidad, intentando alcanzar el auto a toda costa, y sin importar cuánto intentaran acelerar, la criatura siempre se mantenía cerca. En un momento, Abigail ya no pudo ver más a aquel ser de pesadilla. Parecía que por fin habían logrado dejarlo atrás, y con aquel pensamiento de que finalmente lo habían logrado perder. Pero fue ahí cuando la verdadera pesadilla comenzó de la nada. Esta horrenda criatura aterrizó justo en medio de la carretera, bloqueando el camino con sus alas completamente extendidas de par en par. Fue ahí cuando por un breve instante los faroles del auto dejaron ver brevemente a aquella criatura físicamente. El cuerpo era casi totalmente humanesco, pero estaba cubierto con lo que en un principio Abigail pensó que era pelo, pero más tarde notó que eran cientos de pequeñas plumas que lo cubrían casi en su totalidad. Poseía un par de largas y grotescas piernas, las cuales tenían semejanza con las de un águila. Estas contaban con filosas garras que rozaban con la tierra, pero sin duda lo más espeluznante de todo era su horrible rostro, el cual estaba totalmente deformado en un pico, el cual parecía estar recubierto con una fina capa de piel. Sus ojos eran enormes y brillaban al contacto con la luz, en un reflejo, o tal vez por el impacto de tener de frente a la criatura. Carolina giró a la derecha, saliéndose así del camino y estrellando el auto contra uno de los árboles. Por suerte, para las chicas, ninguna se había lastimado de gravedad. Abigail se percató de que la pierna de Carolina tenía una profunda cortada. Dio un vistazo a su alrededor, intentando saber si acaso la criatura se encontraba oculta en aquella inmensa oscuridad. Al no lograr verle, pensó que tal vez el ruido provocado por aquel accidente lo había espantado, por lo que era muy probable que éste regresaría pronto, por lo que decidió convencer a su amiga para que salieran del auto e intentar conseguir ayuda. Carolina dudó en hacer esto en un principio. El miedo era casi paralizante para ella. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que al quedarse ahí era mucho más peligroso, casi un suicidio, y que salir del auto podría ser su única esperanza, por lo que, amarrándose de su suéter en su lastimada pierna, lentamente intentaron abrir cada una de sus respectivas puertas, intentando ser lo más posible silenciosas, pero el accidente había hecho que la puerta de Abigail no pudiera abrirse sin hacer mucho ruido, así que ambas optaron mejor por salir por la puerta del conductor. Cuando finalmente lograron estar fuera, Abigail quiso cerciorarse de que Carolina pudiera caminar. Miró con cierto miedo los árboles, esperando y orando con todo su ser no ver más a aquella criatura, la cual para el momento ambas ya no tenían duda de que se trataba del hombre pájaro, de aquella leyenda que les habían contado a Carolina en la fiesta. Al no verlo en un principio, ambas chicas decidieron volver al camino. El ruido de las hojas crujiendo debajo de sus pies sonaba por cada parte del desolado lugar. Su idea principal era llegar al camino y una vez ahí, parar a cualquier auto que pudiera pasar por ahí para que así éste las ayudara a salir de ahí. Llegaron al pueblo, pero grande fue su sorpresa cuando a tan solo de avanzar no más un par de metros, escucharon un fuerte alarido, grotesco e infernal. Era como si 1.000.000 de cuervos gritaran e imploraran ayuda. Ambas no pudieron evitar cubrir sus oídos para así no quedarse sordas.
Abigail miró la copa de un gran árbol y fue entonces cuando volvió a ver al hombre pájaro, el cual se encontraba posado en una rama observándolas fijamente. Con aquellos ojos negros y profundos, esta no pudo evitar soltar un grito de alerta. Ambas comenzaron a correr lo más rápido posible que sus piernas les permitieron. Estas lograron llegar finalmente de vuelta al camino, antes de volver a escuchar cómo la criatura emprendía el vuelo nuevamente, completamente aterrorizadas y sin poder visualizar ningún auto para poder escapar, por lo que en su desesperación decidieron volver al lugar de la fiesta. No supieron exactamente cuánto tiempo estuvieron corriendo, no tenían idea de que se hubiesen alejado tanto del lugar. Aún así, estas sabían que no podían detenerse, ya que aún podían sentir cómo el hombre pájaro estaba a su acecho, moviéndose a través de los árboles, casi como si le divirtiera el hecho de estar cazando a sus presas. La herida de Carolina la hacía ir un poco más lento que su amiga, y a su vez no podía correr tan rápido, la cual no estaba dispuesta a dejarla atrás. Cansadas y desesperadas por no lograr visualizar ningún auto o el lugar de la fiesta en sí, ambas chicas comenzaban a sucumbir en una total desesperación, la cual incrementó enormemente, aún más al ser alcanzadas nuevamente por la sombra de aquellas inmensas alas de la criatura. Las lágrimas comenzaban a inundar sus ojos mientras aún corrían para intentar salvar sus vidas. Abigail había tomado la mano de Carolina para poder cerciorarse de que ésta se mantuviera junto a ella. Ambas gritaban con todas las fuerzas que sus pulmones le permitían, pero sin importar cuánto lo intentaran, sus voces se perdían en la distancia de aquel camino de tierra. Pronto un fuerte grito, el cual no podía ser más que el de un total pánico, aquel grito inconfundible de Carolina. Cuando Abigail miró hacia detrás de sí con horror, observó cómo la deforme criatura había tomado de los hombros a Carolina. Sus garras habían rasgado su ropa hasta llegar a su piel. Horrorizada, Abigail miraba cómo Carolina comenzaba a levantarse del suelo. Esta intentó con todas sus fuerzas mantenerla con ella, pero en un momento Carolina terminó para suplicarle que la soltara, ya que si continuaba, ambas terminarían con el mismo destino, por lo que sin más remedio terminó por hacerle caso. Mirando así cómo la criatura se alejaba con su mejor amiga, mientras escuchaba los gritos de la misma perdiéndose en la distancia. Sumergida en la desesperación, Abigail miró las luces de un automóvil acercándose a ella. Este no se veía con intenciones de detenerse, pero ella no pensaba quedarse ahí un solo segundo más. Se paró firmemente en medio del camino para así lograr que el auto se detuviera. Esta era una pareja, los cuales al verla tan lastimada y totalmente en estado de shock, decidieron llevarla a la estación de policía más cercana. Luego de escuchar el testimonio completo de Abigail, se mostraron completamente incrédulos al respecto, por lo que solo lo tomaron como una forma de que su cerebro tuvo para afrontar el hecho de haber sido atacada por algún agresor de la zona, debido a que no era de extrañarse el recibir informes de adictos que frecuentan aquel camino. Las investigaciones y el equipo de búsqueda no pudo encontrar nada más que un dedo, el cual se halló a varios metros del lugar de los hechos. Sin embargo, no había duda de que se trataba del dedo de Carolina. Más pronto que tarde, se dio concluido el caso como un asesino, teniendo como única sobreviviente a Abigail, la cual se mantenía firme en su historia. A su vez, esta ya no pudo volver a dormir, despertaba con horribles pesadillas y aseguraba que el hombre pájaro la observaba desde los árboles para llevársela al igual que se había llevado a su amiga Carolina. Completamente rebasados por la situación, los padres de Abigail no tuvieron más remedio que tomar la decisión de internarla en un hospital psiquiátrico, en donde pudieron tratar su paranoia y ataques erráticos, y ahí es donde ella se encuentra viviendo hasta el día de hoy. Aún así, está completamente firme en su historia y asegurando que la criatura continúa visitando, al mismo tiempo que advierte que ésta aún se encuentra merodeando por aquel viejo camino de tierra, esperando pacientemente porque algún inculto se atreva a pasar en la noche por ahí. Sentados en un auto, 5 jóvenes escuchaban con atención la historia que Jonathan, el cual se encontraba sentado en el asiento del copiloto, recordaba haber leído esa historia en el periódico y afirmaba que Abigail era real, al igual que su historia, ya que inclusive en el mismo periódico se habían incluido algunos testimonios de habitantes que aseguraban haber visto a la criatura en más de una ocasión. Sebastián, el cual era el más joven y también el más incrédulo,
cuestionó la veracidad de las palabras de una loca y de un periódico amarillista, además de asegurar que todo aquello no se trataba más de una simple leyenda urbana para atraer a turistas. Jonathan solo culminó su historia diciendo que aquel camino era el mismo que en ese mismo momento recorrían. Enrique, el cual siempre había sido el más valiente, detuvo el auto en seco y entre risas retó a la criatura a aparecerse en ese momento. Tras pasar un par de minutos y no ver nada, todos los jóvenes comenzaron a reír, haciendo burla a Jonathan sobre tan patética historia, y no fue hasta que sintieron cómo algo enorme aterrizó sobre el techo del auto. Aquello detuvo las risas al instante, y sin saber realmente qué hacer, comenzaron a golpear el techo para lo que fuera que estuviera arriba se alejara de ahí. Enrique decidió bajar la ventanilla para asomarse y así ver lo que fuera que estuviera sobre su auto. Sin embargo, al solo bajar un poco de esta, una enorme garra atravesó la ventana, rompiéndola en el acto y tomando a Enrique por el cuello, salpicando de sangre los asientos, y a Jonathan, el cual era el que se encontraba más cerca, con una fuerza descomunal. Lo que había sujetado a Enrique lo arrastró fuera del auto, como si se tratara de un simple muñeco de trapo, mientras todos los chicos completamente aterrorizados miraban por las ventanas cómo la criatura había tomado una nueva víctima. Volaba hacia el horizonte con el cuerpo ya sin vida de su amigo Enrique, el cual le había retado unos minutos antes. Se dice que cada noche de noviembre, esta criatura se aparece por aquellos lugares en busca de nuevas víctimas a las cuales puede devorar.